Este domingo vamos a concluir nuestra reflexión en el Salmo 91. Tengo una pregunta que hacerles. Hemos estado meditando en el Salmo 91 durante todo el mes. ¿Ustedes saben qué es la conmemoración que se celebra el día de hoy, por lo que hay cohetes en la ciudad y festividad religiosa de la zona? La gente acostumbra poner unos ramitos de flores que se llaman pericón en sus propiedades, en sus milpas, en sus parcelas, en las puertas de sus casas. ¿Qué se celebra? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo se llama? La celebración se llama la fiesta de San Miguel. La fama que tiene San Miguel, que no era cualquier persona, no era un santo que se portó bien y se convirtió en una celebridad religiosa, sino que era un arcángel. ¿Conocen esa historia? Y la Biblia narra que el arcángel Miguel derrotó a Satanás. Entonces la representación religiosa del ícono, de la imagen de el arcángel Miguel, siempre es con una lanza y debajo de sus pies el demonio al cual está sometiendo. ¿Han visto esa imagen alguna vez? No es difícil encontrarla casi en cualquier retablo religioso, es común. Bueno, lo que pasa es que el día de hoy esta festividad tiene que ver con el anhelo por protección. El día de ayer regresábamos de la reunión del presbiterio que fue aquí en Zacatepec, y hermanos que venían con nosotros en el camino venían platicándonos que la festividad de este día tiene que ver con que a partir de la noche de ayer, antes de la medianoche, las personas tienen que poner estos pequeños ramos de flores de pericón en sus puertas, en sus vehículos, en sus parcelas, en todos lados, para poder impedir que el demonio que pasa a la medianoche tome posesión de ellos o los invada. Yo soy cristiano evangélico, no creo en eso, pero a las 12 de la noche levanté los pies. Cosas como estas que escuchamos nos sorprenden, nos impresionan. Ahora imagínense cuánto impresionaban a las personas que no tenían más conocimiento ni mayor letra que la que les decía el párroco, y no podían leer ninguna otra cosa, sino que toda fuente de información era únicamente la que recibían de su líder religioso. Hubo una época en la historia de la humanidad en que toda la ciencia estaba bajo el dominio de una sola lengua universal, que era la lengua de las ciencias y que era el latín. Por lo tanto, nadie tenía acceso a ella más que quienes dominaban el latín, y quienes dominaban el latín eran los frailes. Y todas las bibliotecas estaban en los monasterios. Por lo tanto, no había acceso al conocimiento. De manera que si el fraile decía que la tierra era plana, eso no se discutía. La tierra era plana. Entonces, tenemos que aprender a mirar las realidades que nos rodean y nos atemorizan como la realidad del demonio. ¿A quién no le da miedo hoy? El demonio. ¡Uy! ¿Por qué nos espanta? ¿Por qué nos atemoriza? Porque es un poder superior a nosotros como humanos. Es un poder real, es una potestad revelada en la Biblia como una potestad real. Y es atemorizante. No es una fantasía, está escrito en la palabra. Hay razón de temer. Si hay algo que podemos encontrar en la Escritura, es que nunca, ni una sola vez en la Biblia se nos enseña a hacer guerra contra Satanás. Muchos cristianos enseñan eso, pero no hay una sola enseñanza en la Biblia, ni una sola referencia en la cual seamos enseñados a hacer guerra así, en esos términos, la palabra guerra. Y la palabra de Dios sí habla de guerra, pero habla de la guerra que está
combatiéndose en nuestros miembros. En la epístola a los Gálatas dice que la carne es débil y el espíritu combate contra la carne y la carne contra el espíritu, de manera que somos débiles y vulnerables y a veces caemos por causa de que no somos lo suficientemente fuertes. Pero cuando se trata de Satanás nos dice resístanlo. Solamente no dejes que te domine, no dejes que te derrote, no dejes que tome posesión de tu mente y te dejes rendir ante él. No dice haz guerra. Es interesante. Es más, hay otras ocasiones en las cuales la palabra de Dios dice huyan, vete de allí, ¿qué haces allí? El domingo pasado yo traté de compartir con ustedes quizá la faceta más atemorizante, así lo dije, la faceta más atemorizante que pudiéramos reconocer cuando leemos el Salmo 91. Nos atemoriza nuestra condición vulnerable y débil. Vamos a pasar por una calle, está oscuro, no hay nadie, nos atemoriza, somos vulnerables. En cualquier momento alguien puede darnos un susto, desde un perro, un gato que brinca de una barda, hasta una persona que viene en la oscuridad y no sabemos quién es, ni a qué viene, ni cuáles son sus intenciones, y nos vamos a tropezar en el camino con él. Tenemos miedo, nuestra condición es vulnerable. Pero ni nuestra vulnerabilidad ni nuestra fragilidad son la faceta más amenazante. El domingo pasado compartía con ustedes que la faceta más amenazante de todo temor, de lo que nos habla el Salmo 91, radica en nuestra debilidad. Nuestra debilidad. ¿Cuál es la razón? Nuestra debilidad es la incapacidad para reconocernos a nosotros mismos como la más fuerte, más poderosa fuente de riesgo. O sea, nadie puede ponerte en un mayor riesgo que el que tú mismo representas para ti. ¿Cuál creen ustedes que sea la primera experiencia de un niño que está creciendo, que está madurando, su primera experiencia con la electricidad? ¿Cuál creen que sea? ¿Prender un foco? No, su primera experiencia va a ser introducir algo en un contacto que esté en la pared. ¿Sí saben a qué me refiero? Muy bien. Introducir algo metálico en un agujero de los dos que están juntos en la pared y experimentar lo que se siente una descarga eléctrica. Era frágil, era vulnerable, porque eso era electricidad, pero él pudo haber pasado la mano muchas veces por encima y nunca la electricidad iba a brincar para lastimarlo. ¿Cuándo sucedió su primer contacto, su primera experiencia lesiva con la electricidad? Cuando él, por su propia debilidad, algo no controlado en la curiosidad, mató al gato y por poco y mata al niño. Metió algo adentro del contacto. Ahora quiero que por favor sean honestos en la pregunta que voy a hacer. No me mientan, no le mientan a Dios, hermano. ¿Cuántos experimentaron eso? Digan la verdad, hermanos. ¿Cuántos le pusieron la lengua a una pila de esas cuadraditas? Alabado sea Dios, tengo una iglesia honesta aquí, hay varios aquí. ¿Saben cuántas neuronas se les murieron entonces? Ya no hay remedio para eso, hermanos. Te pasaste corriente en ese momento, lo que haces con los carros. Para que un carro resucite le pasas corriente y arranca de nuevo y se echa a caminar. Tú no necesitabas que te pasaran corriente, fuiste de curioso. La debilidad de ser curioso te empujó a experimentar. Y así como eso experimentamos otras cosas, nos encanta jugar con el miedo. ¿Saben cuál fue una noticia del día de ayer? Triste, lamentable, terrible. Hay en los juegos de Chapultepec. Ustedes conocen Chapultepec, es famoso por los changos de Chapultepec, los changos. Bueno, también hay juegos mecánicos y la novedad en el juego es en los juegos de Chapultepec, en el Chapultepec Mágico, es
un juego que se llama Quimera. El día de ayer, el juego de Quimera sufrió un terrible accidente en el cual murieron personas porque el carrito, de la serie de carritos que van en la rueda, ¿cómo se llama? En el riel de esta montaña rusa modernizada, se descarriló y arrojó a las personas. Y no las arrojó desde muy arriba, las arrojó casi a unos pocos metros al nivel del suelo, y las personas murieron en el instante. ¿Saben cuántas personas se exponen voluntariamente pagando? ¿Cuánto cuesta entrar a la feria, hermanos? Por favor, hace muchos años que no voy a la feria. ¿Cuánto cuesta entrar a la feria? 50 pesos para poderse subir a un juego en donde van a sacudirte los intestinos y se te vas a sentir que el estómago se te sale por la boca o por las orejas y estás en esta emoción intensa. Es jugar con el miedo. Frecuentemente lo hacemos. Es debilidad. Es debilidad. Una de las cosas más absurdas que hacen las personas cuando están en plan, y esto es típico en México, cuando están en plan divertido de amigos, en una reunión, en un lugar, llega el tipo que trae 2 cablecitos y 2 tubitos colgando y comienza a promocionarse con sus tubitos. Y se trata de que tomes los tubitos, uno en cada mano, y dejes que esta persona comience a subir el voltaje para ver hasta cuándo mojas los pantalones. Y las personas ahí están retorciendo. ¿Más? Ya no puede contestar, quítale. Es corriente, es energía, es real. Jugamos con el miedo. Hay una forma de temeridad que caracteriza a quienes no son capaces de reconocer las acechanzas de las que habla el Salmo 91. El poder seductor y vibrante, excitante del terror nocturno. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver películas de miedo? Eligen un tambache de media docena de películas para el fin de semana. La momia 1, la momia 2, la momia 3, la momia destripada, la momia revuelta, la momia empanizada. Las 6 películas se las recetan en un fin de semana y el domingo vienen al culto y están durmiéndose y de repente el pastor dice: ¡te llama Dios! Y brincan del susto y eso sí los espanta. Como la momia empanizada no los espantó y el grito del pastor sí los espanta. No puedo entender cómo jugamos con el terror en la oscuridad. Nos metemos a la casa del terror, pagamos porque nos espante, porque se nos aparezca un cadáver ahí en medio del pasillo oscuro, del túnel. Es interesante el fenómeno de la debilidad en el hombre. Nos excita la violencia, hermanos. ¿Saben? Nuestros periódicos no están escritos con tinta, están escritos con sangre. ¿Se han dado cuenta? Los encabezados de los periódicos, cuando más vende un periódico es cuando publica una noticia que derrama sangre por todos lados. Es impactante esta realidad. Cuando la gente comienza a salir a comprar, cuando la persona que pasa por la calle dice: en la colonia Buenavista, 3 embolsados, y todo el mundo de la colonia Buenavista sale a la calle porque aquí en la esquina hay que ir a comprarlo, y dice que viene la foto y los intestinos regados por la calle. Hay una especie de morbo con el cual jugamos y nos provoca. Eso se llama debilidad. El morbo es debilidad, la pasión es debilidad, el apetito insano es debilidad. Todos tenemos debilidades. Hay debilidades que se nos salen por los ojos. En el libro de Eclesiastés, el autor dice: anda joven, adolescente, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos.
¿Han leído eso? Es Eclesiastés, capítulo 11. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Saben cuándo más le brillan los ojos a una persona? Cuando tiene 13, 14, 15. Cuando las hormonas están despertando y dicen, hello, aquí estoy. Cuando las personas comienzan a experimentar por primera vez lo que significa una erección o una excitación, dice, ay, nunca me había pasado eso. Y me pasó cuando me tocó la mano. A ver que me la toque otra vez para ver si es así. Bueno, que me la toque ya, que no me la suelte. Que me toque la mano, pero ya no nada más la mano. Me puso la mano sobre la pierna. ¡Qué atrevido! Tienes 3 horas para quitar la mano. Llega un momento en el cual nuestras debilidades toman control sobre nosotros. Nos apasiona. ¿Han pensado ustedes en la pasión por la adrenalina? Somos adictos de la adrenalina y es una droga muy barata. La producimos nosotros mismos. Entre más adrenalina generamos, más adictos nos hacemos a ella. Llega un punto en el cual ya no podemos sentirnos plenamente satisfechos. Así que, analizando todos estos escenarios de los cuales les estoy hablando, los llevo a este pensamiento. Hay una forma de temeridad que caracteriza a quienes no son capaces de reconocerse a sí mismos. No tienen la capacidad para reconocer su potencial para hacerse daño a ellos mismos. El domingo pasado yo les decía, ¿qué es lo que mata a un diabético? ¿Qué es lo que mata a un enfermo nefrótico? ¿Lo mata la enfermedad? No, habitualmente lo que lo mata es su incapacidad para ejercer un dominio sobre aquello que le hace más daño, lo que le deteriora más. Podría vivir 10 años o 15 años más, 20 años tal vez. Yo he conocido diabéticos que vivieron 40 o 50 años con diabetes. Sobrevivieron a la enfermedad y se mantenían en un régimen sumamente estricto. Así que lo que en realidad los mata no es la debilidad generada por la enfermedad, sino la debilidad de carácter que les impide cuidar su propio régimen para poder sobrevivir. Esta es una realidad, debilidad. Cuando tú y yo no somos capaces de reconocer nuestro potencial para hacernos daño, recurrentemente nos estaremos exponiendo una y otra vez. ¿Se acuerdan lo que dice el corito? Es un corito muy famoso. Tropecé otra vez. ¿Y qué? Con la misma piedra. Con la misma piedra. ¿Sí conocen ese corito? Ah, ¿no es corito? Ah, perdón, disculpe. No me gusta hacer referencia de las canciones, pero esta canción nos revela lo que hace la debilidad con nosotros. Tropecé otra vez y con la misma piedra. Así que te volteas y le dices, ¿verdad que sí, piedra? Porque a veces tenemos a la piedra junto a nosotros, a quien vemos como nuestra piedra de tropiezo. Y entonces reconocemos o no nuestra capacidad de dañarnos, nuestro potencial. Recuerdo una ocasión, una mujer nos decía en consejería, a mi esposa y a mí, estábamos tratando de convencerla de buscar la gracia de Dios en su vida para experimentar sanidad emocional y restauración. Y entre las cosas que nos confió fue, soy experta a lo largo de mi vida, he tenido varias parejas, soy experta en coleccionar relaciones desastrosas.
Todos sacan lo que quieren, me lastiman, se dan la vuelta y se van. ¿El problema está en ellos? ¿El problema está en los que se fueron? ¿O el problema está en ti, que has desarrollado un potencial muy grande para colocarte una y otra vez en el mismo sitio de herida, de menosprecio, de dolor? Es la misma piedra con la cual tropiezas una y otra vez. Este es el temor más grande, pero no es provocado por algo que está afuera de nosotros, sino es algo que está adentro de nosotros. Cuando reconocemos esto, ¿recordamos algo en lo cual la palabra nos advierte? Lean, por ejemplo, conmigo, por favor. Aquí está esta porción de la Escritura. ¿Cuál es la advertencia que se nos hace cada vez que venimos a la mesa del Señor? Leemos juntos el número 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes, y esa porción no la leemos casi nunca, por eso hay entre ustedes muchos ¿qué? Débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Han oído ustedes estas palabras de advertencia cuando celebramos la comunión? Tomemos dignamente la mesa del Señor. Vengamos a la mesa del Señor preparados adecuadamente, no como quien nunca pecó, como quien se ha portado ejemplarmente, sino como quien arregló sus cuentas con Dios antes de llegar a la mesa. Yo era invitado a la casa de mis abuelos varios días a la semana, porque mi escuela quedaba más cerca de mi casa, más cerca de la casa de mis abuelos que de mi casa. Así que yo iba a la casa de mis abuelos a comer. Pero saben, en la casa de mis abuelos las normas eran muy estrictas. En mi casa, mi mamá estaba tan ocupada, tenía siempre tanto trabajo, que yo me podía sentar a comer y mi mamá a lo mejor me decía que tenía que lavarme las manos, pero no se cercioraba de si me las lavaba o no. Y no era porque no fuera una buena madre, estaba realmente ocupada. En mi casa habían pupilos y mi madre les daba de comer a los abonados. Así que preparaba demasiada comida y tenía demasiada gente que atender. Pero mi abuelita no, mi abuelita solamente atendía a mi abuelito, a ella y a mí cuando yo estaba invitado a su casa. Así que ella se cercioraba de que yo me lavara las manos cuando llegaba a la mesa a comer. Mi abuelita siempre me supervisaba mucho. Mi abuelita guardaba agua para enfriar en su refrigerador en unas botellas de vidrio que tenían una boca ancha, deliciosa. Así que yo llegaba al refrigerador, volteaba a ver a la derecha, volteaba a ver a la izquierda y jalaba la botella de agua y me bajaba la botella de agua. Era horrible que mi abuelita llegara por atrás y me decía: ¿qué te he dicho? Que no se toma agua de la botella, que no hay vasos para servirse. Cuando Dios hace cosas como estas con nosotros para corregirnos, en realidad lo que está haciendo es desempeñar un acto de protección sobre nuestras vidas. Nunca debiéramos molestarnos de aquellos que nos protegen con la intención de bendecirnos, porque la corrección es una forma de privilegio. Nos cuesta trabajo aceptarlo. Cuando somos corregidos porque no somos extraños. Somos amados, somos privilegiados. La razón por la que Arturo y Cecia corrigen a Dante y a Suri es porque son sus hijos, los aman. Prefieren hacerlo ellos, como lo hacemos todos los padres.
como lo hicieron nuestros padres con nosotros. Incluso nos lo dijeron. Te lo digo yo porque no quiero que el día de mañana, ¿qué pasa? Te lo diga un extraño. Amamos a nuestros hijos. Así que cuando vemos que nuestros hijos pequeños o que están creciendo, están haciendo algo que nos preocupa y los hemos visto hacerlo antes, les decimos, ¡hey! ¿Qué te he dicho? Y estamos muy pendientes. Porque no basta decirlo una vez. Es muy probable que tendremos que decirlo muchas veces. Seremos insistentes hasta lograr que el niño adquiera el comportamiento. De hecho, los maestros saben esta teoría de la educación. No hay verdadera enseñanza en tanto el comportamiento no ha cambiado. ¿No es cierto? Cuando el comportamiento de una persona cambia, el aprendizaje se logró. ¿No es así? De tal manera que no hay cambios de conducta, no ha habido aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros estamos considerando, Dios me ama, me protege y como un acto de protección que viene de parte de Él, me va a corregir, me va a dar disciplina para que yo crezca y madure? Es un acto de protección que me privilegia. Cuando entendemos esto, hemos adquirido un discernimiento superior del trato de Dios con nosotros. Hay dos cosas que la palabra nos dice en el Salmo 91 con toda claridad. La primera es esta: cuídense, ¿de quién? Cuídense del diablo. Cuídense del diablo. Cuídense del diablo y de su acción seductora y esclavizante. ¿Quieren leer conmigo, por favor, la porción? Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Primera de Pedro 5, 8 al 11. Y una cosa más, cuídense ustedes mismos, ¿de qué? De compañías perniciosas y nocivas. Dile a la persona que tienes a tu lado, compañías perniciosas y nocivas. Ahora dile, no me lo tomes a mal. Compañías perniciosas y nocivas. ¿Saben cuáles son esas? Vamos a leer lo que dice la palabra juntos. Oren también para que seamos rescatados. ¿De qué? De gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor, que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios, y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Ahora, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Segunda Tesalonicenses 3, 2 al 6 y 16. ¿Saben cuántas veces no tenemos la capacidad de filtrar a las personas que debemos dejar entrar en nuestra vida y a las que no debemos dejar entrar en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos toma evaluar a una persona? Y a veces quienes están a nuestro alrededor se preocupan por eso y nos lo dicen, pero no tenemos la capacidad de oír a nadie, sobre todo si estamos enamorados.
Cuando estamos enamorados, ¿ustedes saben lo que es estar enamorados? Es tener el estómago lleno de mariposas. No es una forma de indigestión, es una cuestión emocional. No la produce haber comido algún alimento en particular, lo produce haber visto a alguien que nos llenó la cabeza de chorlitos. ¿Saben lo que son los chorlitos? Son unos pajaritos. Cabeza de chorlito era alguien que no pensaba, porque los chorlitos son unos pajaritos que tienen la cabeza muy pequeñita. Se cree que ni siquiera tienen cerebro. Así que tienen la cabeza llena de chorlitos, dicen algunos por allí. Cuando estamos enamorados no tenemos capacidad de juicio, no pensamos. El enamoramiento es un estado de apego emocional, de apego afectivo incondicional. Te enamoras de José José, de Luis Miguel. Cuando está Luis Miguel no tienes padre, madre, perro, gato, marido, hijos. Te pierdes. Eres capaz de ahorrar 10 años para conseguir un boleto para entrar a verlo en vivo. Y te quieres formar en primera fila y ser la más loca gritando. Bueno, eso podría ser bastante normal en la época en que Luis Miguel fue más popular, ¿verdad? Y ahora parece que con algunos kilos su popularidad ha bajado. Y algunos años también. Pero hay quien hace eso. No es extraño que una mujer haga eso. A lo mejor sería un poco extraño que un hombre hiciera eso por ir a ver a Luis Miguel, ¿verdad? Sin embargo, cada vez somos más tolerantes y eso también se ve con aceptación. Pero eso es el enamoramiento. Es incondicional. Es que tú decides que alguien te importa tanto, tanto que aunque la persona no tenga ni la menor idea de lo que tú piensas y sientes por él, tú decides envolverte en regalo, ponerte un moño y presentarte en su camino para que te note, se detenga y diga, oh, es para mí. Y la cosa más devastadora que te puede pasar cuando estás enamorado es que te envuelves de regalo, te pones el moño más grande y te atraviesas en el camino y la persona pasa junto a ti y ni siquiera se da cuenta de que estás ahí. Y entonces te hundes en depresión. El estado de enamoramiento es un estado desventajoso. Te coloca en una situación vulnerable. Emocionalmente puedes ser lastimado. Pero no es problema que te enamores si te enamoras de la persona correcta. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que tengamos cuidado de relacionarnos con la persona equivocada. A lo largo del ministerio, quiero ser honesto con ustedes en esto, mi esposa y yo más de una vez hemos decidido romper relaciones con personas que no han sido más que una causa de tropiezo, de dolor, de crítica. Y la palabra de Dios dice, con esos ni aún te juntes, ni aún te arrimes, no te acerques, evítalos. Personas se van de una iglesia cuando sienten que el ambiente no les es de bendición y de pronto uno dice, bueno, ¿y por qué ya no viene? Pues algo pasó, alguien lo miró feo, el pastor, no sé, algo sucedió que ya no viene. Y por supuesto que las personas están en su derecho de retirarse si se sienten lastimados de alguna manera. A veces ya vamos lastimados a las relaciones y las personas con las que nos relacionamos tienen una capacidad y un potencial para hacernos todavía más daño y nos exponemos todavía más. Pues esto es un temor real y a veces no nos percatamos de él. A veces no nos percatamos del temor real que representan personas que nos pueden hacer verdaderamente daño. Y no tenemos la capacidad de decir, hey, espérate, hasta aquí vamos a dejar. Es mejor que el día de mañana nos encontremos y nos saludemos y digamos adiós, a que nunca más volvamos a dirigirnos la palabra. Esto es una enseñanza bíblica. El apóstol Pablo lo hizo con su compañero del primer viaje misionero. Regresando, cuando iban a emprender de nuevo, hubo diferencia entre ellos y entonces Pablo le dijo, ¿sabes qué, hermano Bernabé? Tú vete por tu camino,
yo me voy por el mío. Misiones, ¿a dónde ir a predicar a Jesucristo? Hay un mundo entero. No necesitamos, tú y yo, lastimarnos, porque eso sería mal testimonio. Mejor tú toma tu camino y yo tomo el mío. Así que lo que seguimos leyendo en el libro de los Hechos después de esto es la historia del apóstol Pablo y las misiones que Dios lo usó para extender. Yo pienso que si hubieran ido juntos, tal vez no hubieran avanzado mucho. Hubieran llegado a la esquina y se hubieran regresado. Personas después de estar casadas un tiempo piensan, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos, esto salió mal. No era por ahí. Hoy día las personas se casan pensando que la probabilidad de divorcio es fuerte y teniéndola siempre en mente. Si no funciona, me separo. Pero es mejor encontrar a la persona idónea para permanecer al lado de ella toda la vida. O buscar la manera de ser idóneos el uno al otro, y eso es posible. Hay un aprendizaje que involucra madurez cuando tú y yo somos capaces de dominar nuestro temperamento y nuestro carácter. Y esa es otra forma de temor. Cuando tienes miedo de cómo vas a estallar, cómo vas a reaccionar, y tú mismo lo dices, ay, no sé qué va a pasar. Voy a ver que me acaban de decir que hay una noticia que tengo que ir a... Pero yo no sé cómo, no tengo ni la menor idea de cómo voy a reaccionar. Y cuando tú dices eso, te pregunto, ¿quién es responsable de cómo reaccionas? ¿Los demás? ¿Quién es responsable de lo que tú sientes? ¿Quién es responsable de tus emociones? ¿Dios? Hay quien dice, pues ¿para qué me hizo Dios así? Él tiene la culpa. El responsable único de lo que tú sientes, de tu manera de reaccionar, no es nadie más que tú. Cuando tú mismo te das miedo, piensa, ¿qué estás haciendo para tener controlado tu temperamento? Si sabes que tu perro muerde a los vecinos, lo mínimo que puedes hacer es ponerle un bozal. Es un remedio extraño, pero es un buen remedio. Así que, hermanos, hemos sido llamados para vivir en paz, hemos sido llamados para vivir en serenidad, hemos sido llamados para vivir confiados en la protección de Dios, pero entendamos lo que la protección de Dios implica en nuestras vidas y aceptemos que Dios quiere guiarnos a una forma de confianza madura, a una forma de confianza sustentada y justificada en la obediencia. Dios no nos va a proteger ni nos va a acompañar incondicionalmente cuando le damos un rol de cómplice en nuestras vidas, porque Él no va a compartir con nosotros aquello en lo cual nosotros hemos decidido prescindir de la seguridad que viene de Él para divertirnos o para hacer lo que nosotros queremos. Así que escuchemos el llamado de Dios y entendamos que la protección de Dios es una muestra de su gracia soberana y que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera podríamos darnos cuenta de aquellas cosas en las cuales Dios ha guardado de una manera sobrenatural de nuestra integridad. Y no creo que funcione que pongan un ramito de pericón en la puerta de su casa. Clamen por el socorro de Dios, morando desde dentro de sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén.